En estos tiempos, la palabra estrés está de moda. Y te aseguro, muchas veces has sentido dolor de cabeza, mareos, zumbidos en el oído, y todo esto son señales de alerta. Es por eso que hoy nos acompaña el neurocirujano Germán Luis para hablar de infarto cerebral, ictus o embolia. Quédate con nosotros. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Gracias, la verdad, por aceptar la invitación y aclarar un poquito de estos temas que hoy pues nos invaden a muchísimos de los que estamos, yo creo, no nada más en el país, sino en la región. Hay muchísimos de estos casos y es la enfermedad del siglo XXI. Así es, pues estamos hablando de una enfermedad pues muy seria, yo diría de que ya, pues propia de esta región, ¿no? Porque pues, bueno, en la literatura se dice de que existe un promedio de 170,000 infartos en todo el país, en México, por año. Ese fue el último reporte que dio el Instituto de Neurología y Neurocirugía de Ciudad México, de Velasco Suárez. 170,000. Así es. Muchísimo. Y aquí en la región también supongo que es muy común recibir este tipo de casos. Porque pues bueno, nosotros tenemos una característica muy particular que es la alimentación, que juega un factor muy, muy fundamental, importante en esta enfermedad, ¿no? Porque pues nosotros somos obesos en esa región, tenemos ese factor de riesgo también, malos hábitos, sedentarismo, tenemos a veces quizá no practicar algún tipo de deporte, pues nos conlleva a determinadas enfermedades, ¿no? Lamentablemente, doctor. Les presento, antes de iniciar con el tema, al doctor neurocirujano Germán Luis, especialista en neurocirugía y en medicina familiar, graduado de la Escuela Latinoamericana de Medicina y del Instituto de Neurología y Neurocirugía de La Habana, Cuba. Y estás presente en Médica Ana Linda del Istmo, ¿verdad? Así es. Bueno, decía mi madre que, bueno, no hay mal que por bien no venga, decía mi madre, en paz descanse, ¿no? Pues yo regresé, a mí me trajo el terremoto que vivimos en el 2017, el 7 de septiembre, pues a partir de ahí, pues ya me enlacé para Juchitán y pues, ¿te quedaste? Me quedé por acá. Sí. No, y qué bueno, porque pues tenemos a un gran experto en estos temas, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Te quiero preguntar, entramos en el tema de cuáles son los tipos de infarto cerebral que se pueden presentar al hacer caso omiso a estas señales que mencioné al principio. Y otras señales, ¿no? Que claro, también da este tipo de enfermedad. Bueno, esta enfermedad se clasifica en dos tipos, en el infarto de tipo isquémico y en el de tipo hemorrágico. Voy a hablar primero del tipo isquémico, ¿no? Que pues es en donde se dividen en dos partes, o se subdivide en dos partes, que es el infarto isquémico trombótico y el infarto isquémico embólico. Entonces, el trombótico es cuando en algún vaso sanguíneo del cerebro se empieza a ocluir. Es como una manguera de agua que con los años se ocluye por el calcio, ¿no? Y por todos los desechos o minerales que trae también parte del agua. Entonces, en la arteria se empieza a ocluir y entonces se va formando como un trombo ahí, por eso es un nombre, el trombo se forma en la arteria y ocluye, ya no deja que pase la sangre a determinada zona del cerebro, en dependencia donde sea. Okay. Ese es el trombótico, ¿no? Y el embólico nos aparece a partir de cualquier zona del cuerpo, o sea, personas que tienen insuficiencias venosas, trastornos de la circulación, cardiopatías, valvulopatías. Entonces se desprende un émbolo y viaja por todo el torrente sanguíneo y llega al cerebro y ocluye una determinada arteria en dependencia de la zona, entonces ya se manifiesta en el cuerpo también. Ese es el disquémico. Disquémico. O sea, no hay ruptura de ningún vaso sanguíneo. Okay.
En el tipo hemorrágico, ahí sí hay una ruptura de la arteria o de algún vaso sanguíneo dentro del cerebro, y eso hace que se riegue la sangre en determinadas estructuras del cerebro, ¿no? Y las complicaciones. Y es más aparatoso, es más el cuadro clínico pues es más aparatoso, más secuelas. Más secuelas Así además. ¿Cómo se manifiesta, doctor, este tipo de infartos? Tanto en los casos leves y en los más severos, ¿no? Que me dice, por ejemplo, el hemorrágico. Ahora sí, aquí es muy fundamental saber, ¿no? Que esta enfermedad está relacionada con los pacientes que padecen de la presión arterial, o sea, los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos y pacientes que no saben que son hipertensos ni diabéticos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero son muy estresados, o sea, por el trabajo, por el ritmo de vida. Exacto, en el estrés. Según tienen su vida muy agitada, ajetreada, entonces pues no saben que son hipertensos y de pronto por una situación determinada hacen que se les suba la presión y ahí ocurre el evento, ¿no? Ya sea isquémico o hemorrágico. Por cierto, bueno, el infarto tiene varios nombres. Entonces, como bien decías, ¿no? Se le dice ictus aquí en Juchitán, en el algor popular, como embolia. También se puede hacer apoplejía, stroke en inglés, y, o sea, en fin. Pero pues, evento vascular cerebral también se le conoce, EVC. Depende de la zona donde tú estés, ¿no? La ciudad o... Aquí nuestra gente la conoce como embolia. Entonces dicen, es que se me paralizó la mitad del cuerpo. Entonces, exactamente estamos hablando de eso. Pero otras veces se manifiesta con una parálisis facial. También. Entonces sí, por eso llega un paciente y dice, es que me dio una parálisis facial. Y entonces hay que descartar que ese paciente no sea hipertenso. Porque también las causas de parálisis facial pues son otras, la viral, por un tumor, Hay muchas. Sí, hay muchas causas, ¿no? Pero siempre hay que descartar que un paciente que haya ocurrido una parálisis facial, de que la presión pues no esté alterada, ¿no? De la presión arterial, me refiero. Que no indique que sea, hablemos ya de un infarto. Así es. Y entonces, ¿cómo se manifiesta? Y el paciente pues a veces está en el trabajo y de pronto refiere una sensación de mareo o un zumbido de oído o un malestar general o un desequilibrio y de pronto, o también puede ver trastornos visuales, destellos, o sea, como tipo estrellitas, les dicen, como destellos, y eso es indicativo de que probablemente el paciente esté atravesando por un problema de subida de presión arterial. Y entonces es importantísimo siempre, por eso es importante acudir a una consulta de medicina con tu médico, con el médico especialista, con el médico de confianza, pues, ¿no? Que tenga el paciente. Ahora, doctor, hay veces puede uno tener este tipo de síntomas, ¿no? A ver, me mareo y tal vez con tal cosa ya se me quita y hago caso omiso. Y a ver, tal vez a los 15 días o al mes, otra vez, ¿no? Y otra vez, ¿qué hacer? O sea, porque puedes pensar que el estrés es así como, estoy estresado, me relajo y ya se me pasó y me olvido de ese tema. Sí, precisamente, pues me han llegado pacientes a la consulta, he tenido esa experiencia, ¿no? De que, pues lamentablemente, los pacientes refieren, es que me sentía mareado, doctor, y bueno, no le di importancia. Y así pasa, créelo, ¿eh? Sí, es tan fundamental porque el acudir a tu consulta especializada o con tu médico general, un médico de familia de cabecera, entonces, porque el paciente no le da esa mínima importancia a algo que puede ser muy, muy, muy relevante y va a repercutir en tu desempeño, ¿no? Sí. Lamentablemente, pues yo he visto de los dos tipos de infartos, el isquémico pues tiene una gran ventaja de que pues cuando se detecta a tiempo, el paciente pues tiene un mejor pronóstico, pues con el tratamiento médico, con rehabilitación, el paciente pues lleva... ¿Pero qué es lo que exactamente se refleja en el cuerpo? Bueno, en el cerebro existen determinadas zonas que se llaman áreas elocuentes y existen las zonas, el área motora. Entonces, en dependencia de las zonas del cerebro
Por ejemplo, en el área motora, los que escribimos con la mano derecha, nuestro hemisferio dominante es el lado izquierdo. Los que escribimos con la mano izquierda, el hemisferio dominante es el lado derecho. Entonces, cuando se afecta el hemisferio izquierdo por un infarto isquémico en el área motora, entonces ahí está dibujado un hombrecito que lo ponen de cabeza, que se llama el homúnculo de Penfield, así se llama. Entonces, si nada más afecta la zona del brazo, en el cerebro, pues nada más vas a tener pérdida de fuerza muscular de un brazo, se te van a caer las cosas, un vaso, cualquier cosa, no vas a poder agarrarlo. No tienes fuerza. No tienes fuerza. Trastornos de sensibilidad. ¿Pero hablamos de todo, nada más el brazo, o hablamos toda la...? Por eso, cuando es un brazo o cuando es nada más la parálisis facial, entonces hay que buscar con un estudio específico que se llama tomografía facial computarizada de cráneo, simple y contrastado, o incluso más específico con una resonancia. Entonces, si se afecta toda la zona motora del cerebro, pues va a afectar la mitad completa de brazo y pierna, ¿no? Entonces, por eso es importante acudir a una consulta, como te decía. Sí. Porque el paciente, pues, me dio un mareo. Pues porque, no sé, tenía un día estresado. Pero es que no se dan cuenta de que es importante. Y por nuestra zona en Juchitán, bueno, en el Istmo en general, tenemos un hábito alimenticio, pero muy mal, no muy malo, pero muy cargado de grasas. Muy cargado de grasas. Las garnachas, los tacos, las tlayudas, tortas, todo este mal hábito, pues hace que uno aumente de peso, pues, ¿no? Y la salud realmente se vea totalmente. Entonces, comer mal en horas inadecuadas, o sea, pasarte del horario de la comida, entonces no practicar deporte, consumo de alcohol, mucho consumo de alcohol, entonces el hábito de fumar, todo esto hace de que pues se manifieste esta enfermedad, ¿no? Hipertensiva y a partir de la hipertensión, pues cuando sube la presión arterial, cuando sube, es que puede ocurrir este problema también. Ahora, el tratamiento es en rehabilitación, bueno, puede salir favorable con pues una buena rehabilitación. Sí, mira, hace rato te comenté del tipo isquémico, ahora te voy a hablar del tipo hemorrágico. Exacto. El tipo hemorrágico es muy aparatoso, el cuadro clínico es de peor pronóstico, la rehabilitación, o sea, la recuperación es tórpida, se demora en el tiempo. Y pues deja secuelas, muchas secuelas, el hemorrágico. El hemorrágico sí incluso lleva la vida al traste con la vida del paciente, porque el paciente, a veces el infarto, la hemorragia, sangra al ventrículo que tenemos dentro del cerebro, se mete la sangre al ventrículo y genera una hidrocefalia y hay que operar al paciente, bueno. ¿Ya no está consciente cuando es hemorrágico? No, depende, te digo, hay hemorragias que son pequeñitas. Por ejemplo, pueden tener una hemorragia en el tronco cerebral y ahí, o sea, aunque sea muy pequeñita, pues puede hacer una manifestación de parálisis facial, o sea, dependencia de qué nervio está involucrado, qué nervio craneal está involucrado. Incluso puede haber afección parada cardiorrespiratoria, porque en el tronco, pues ahí está el centro regulador de la respiración. La hemorragia, pues imagínate, el cráneo está cerrado, es un cráneo cerrado muchos años, dependiendo de la edad que tú tengas, ¿no? Cuando ocurre el fenómeno, cuando se revienta un vaso, una arteria, un vaso se revienta, la sangre sale, pero no hay para dónde crecer porque está cerrado, es una cavidad hermética cerrada. Entonces, ese es el problema, de que la sangre ahí va apretando, va comprimiendo las estructuras nerviosas del cerebro, y entonces esa sangre, ¿cómo la sacas de ahí? No se va a absorber con el tiempo, claro, pero va a ser o sea, poco a poco demorado en el tiempo. Entonces, lo fundamental a veces es operar al paciente, hacer una craneotomía descompresiva, hacer una cirugía para sacar ese coágulo que muchas veces pues lleva al traste con la vida del paciente, pues el paciente fallece. Entonces, los pacientes requieren de terapia intensiva, requieren de hospitalización especializada, de muchas cosas, ¿no? Más complejas. Sí. Por eso es importante, le digo, recalco la importancia de acudir a su médico cuando tengan un problema sí, sobre todo, bueno, incluso pues el hecho de ser delgado no descarta de que tú puedes ser diabético, o sea, ser hipertenso, claro. Y entonces muchas veces digo, un trabajo
una persona que es muy estresada, que una persona que está en constante sometimiento al estrés, pues puede desencadenar una hipertensión arterial y pues pasar todo esto, ¿no? Lamentablemente. Doctor, pues para terminar, coméntele un poquito a la audiencia, ya nos habló un poquito de la prevención, pero pues en resumido, o sea, ¿cómo podemos prevenir realmente a que no lamentemos este tipo, ¿no? A que no nos toque, porque yo creo que la mayoría de las personas ahora vivimos estresados. Entonces la cosa es no hacerle caso a los síntomas, o tomar muy a la ligera, o seguir cargando todavía cosas que ya sabemos que nos está causando algún malestar. Y exactamente, no llevar no tomar en serio las cosas hasta que ya vea uno o sienta algo, un cambio muy grande, ya pones atención. ¿Cuál es la forma de prevenir? Bueno, a mí me gusta hablar poniendo el ejemplo siempre de los pacientes, ¿no? Hace unos días tuve pues la llegada de un paciente igual que pues refiere que se sentía mal y un mareo, y dice, bueno, pues es que no le di importancia, ¿no? Dice, no, al contrario, yo creo que me siento mal porque pues dormí mal, y no fue al médico. Al cabo de los días, 2, 3 días, inicia a sentirse mal, empieza a tener pérdida de la fuerza del brazo y de la pierna, arrastrarlo. Y pues ya se preocupa y ahora sí me llama. Yo creo de que desde el primer día, si el paciente hubiera acudido a consulta, pues desde ese primer día pues se evitan muchas cosas, ¿no? Y pues es prevenible, sí, claro que sí es prevenible el infarto, como por ejemplo los pacientes que son hipertensos, que acudan a un control. Es típico en Juchitán de que el paciente dice, soy hipertenso, me tomé mi pastilla 3 meses, ya me siento bien, ya no me duele la cabeza, y lo dejan de tomar. La hipertensión arterial es una enfermedad de por vida, es una enfermedad crónica, entonces el tratamiento va a ser de por vida. De por vida. Que ya no hagan que se sienten bien. Y aparte, si eres un paciente indisciplinado, que comes con sal, que te gusta comer chitaviu, que te gusta comer camarones, mariscos, ¿eres hipertenso? Claro, te sube la presión. Y si eres, te digo, indisciplinado, ¿no? A los pacientes indisciplinados. O sea, ahora los pacientes son disciplinados, que se toman sus pastillas, acuden a su consulta, pues es menos probable de que les ocurra, ¿no? Entonces, a esas personas que pues ahora ya vienen las fiestas decembrinas, ¿no? Que tengan, sí, sobre todo son personas con problemas de la presión, y además que vienen de otro estado, que por el cambio de altura también se modifica, créanlo, también influye. Ahora, los que no saben que son hipertensos, por ejemplo, pero ¿cómo pueden saber o acercarse con un médico para que les digan y les den la bienvenida en el mundo de la hipertensión? Importante, antecedentes heredofamiliares. ¿Qué quiere decir esto? Si tu papá o tu mamá son hipertensos o son diabéticos, es probable de que tú también lo seas. Entonces, si tu papá o tu abuelo o tu abuela son hipertensos también, entonces ya tú debes de tener una alarma, un foco encendido en tu salud. Cuando a determinada edad dices, bueno, yo puedo ser diabético, puedo ser hipertenso. Pues, ¿qué me toca? Acudir a una consulta preventiva, a tomarte la presión arterial, que es sencillo, fácil. Ya hay un montón de aparatos eléctricos que se venden, incluso vas y lo compras y puedes tenerlo. Cuando empieces a sentir tus zumbidos de oído, cuidado, eso es una alarma de que la presión está subiendo. Incluso, ¿no? Si no es... No es de que estén hablando mal de ti, cosas de esas que luego dicen. Es referente, o sea, probablemente se trata de un problema de presión. Obviamente que hay que descartar de que no tengas ahí otros trastornos, ¿no? Propios del oído, un síndrome vestibular, o que tengas incluso algún problema, problema de neurológico propiamente, ¿no? Como un tumor del ángulo pontocerebeloso, que también genera zumbidos de oídos también. Por eso es importante acudir al médico, pues porque el médico es el que sabe toda esta gama de problemas que hay, ¿no? Ahora, doctor, ¿es importante acudir cuando están los síntomas? O cuando están los síntomas me relajo, me acuesto, se me pasa y ya me olvidé. ¿O es importante de veras acudir cuando están los zumbidos, cuando están...? Sí, cuando el paciente sabe que es hipertenso, estamos hablando del paciente que sabe que es hipertenso, ¿no?
él ya sabe que ya su problema de presión ya... No, y el que sabe, pues iba corriendo, pero el que no sabe, el que no es sabe, el que se confía. Tiene que, o sea, con todas esas cosas que hemos hablado, tiene que hacer conciencia más que nada, decir, híjole, yo estoy pasando por esa sensación. Y obviamente, te digo, cuando lances un estudio, un complementario de un laboratorio de análisis de sangre, el colesterol por el techo, los triglicéridos por el techo, entonces esto es, te está alarmando pues el cuerpo. Incluso el cuerpo es bien sabio y nos avisa, te está diciendo, cuídame, que ahí te va la diabetes. Existen, por ejemplo, los santomas, que son manchas negras en los codos, que salen en los nudillos, en los cuellos. Son específicos para pacientes diabéticos. Pacientes hipertensos, que probablemente van a ser hipertensos por el antecedente familiar, por el estrés de trabajo, por el hábito de fumar, el consumo de alcohol. Todo eso, en algún momento, ese paciente que no es hipertenso va a cantar una hipertensión. Y entonces, referente a los que no son hipertensos, pues que acudan a una consulta preventiva. Se hace un monitoreo de la presión arterial por 10 días. Se toma la presión arterial y 2 veces al día, en la mañana y en la tarde a la misma hora, se toman la presión arterial y la van apuntando en un papelito, o sea, por 10 días. Y tú vas a ver cómo se comportó en esos días la presión. Por ejemplo, ayer yo estaba atendiendo a una paciente y me dice, es que creo que sí tengo problemas de la presión. Me dice, bueno, vamos a hacer esto, porque a veces se me baja, a veces se me sube. Y ayer pues ya, que llevó los 10 días del conteo, de esos 10 días tenía 6 días con la presión elevada. ¿Qué quiere decir? Ya más del 50% de los 10 días es hipertenso. Pues ya se le da un tratamiento y ya se le dice al paciente pues todos los riesgos, ¿no?, que pueden llevar a una enfermedad. Y específicamente para los que son estresados, practicar deporte, el sueño es sagrado. El sueño es sagrado, se lo digo con esas palabras. No, sí, porque si tú no descansas, mínimo es 8 horas, como mínimo 7, de 8 a 7 horas como mínimo. Si tú no descansas, te vas a resentir a cabo de los años y vas a empezar a desarrollar pues algún tipo de enfermedad. Existen las llamadas enfermedades psicosomáticas, que cuando uno tiene demasiado estrés, empieza a darle picazón en la piel, se rascan y siempre andan con dermatitis, o empieza a hacer un tic tembloroso en cualquier parte del cuerpo, en la pierna empiezan a hacer, y entonces, o en los dientes, en las coronillas empiezan a desgastar, o empiezas a hacer el bruxismo, en la noche rechinan los dientes. Todo eso te está diciendo, oye, cuídame, duerme bien. Oye, estás abusando, Y entonces, si tú no puedes controlar eso, acude al médico. El médico te puede dar un tratamiento específico para dormir, para regular tu sueño, te puede modificar tus malos hábitos, ¿no? Es que son los malos hábitos los que hacen que uno no duerma a las 8 horas, que no coma adecuadamente. Entonces, con solo orientación médica tú puedes cambiar y prevenir una hipertensión, pues. La verdad, muchísimas gracias con estos últimos puntos que nos estás diciendo, porque en verdad yo creo que hay muchos que son hipertensos y muchos que son y no saben. Y pues lo más importante aquí es prevenir, es detectar esas alarmas y no dejar las cosas a la ligera, ¿no? Acudir realmente con un especialista y cuidarnos. Yo creo que eso es... Bueno, así en resumen, es más barato prevenir una enfermedad que tratar una enfermedad de por vida. Definitivo. O sea, si tú dices, es que me afecta a mi bolsillo, ¿no? Para los que acuden No, es verdad. Tienes una consulta preventiva, te puede prevenir ser hipertenso para toda la vida. Sí, y eso habla mucho de querernos a nosotros mismos, doctor. Amor propio, ¿no? Amor propio, definitivamente, porque si me siento mal y quiero estar bien para mí, para los demás, pues definitivamente es cuidarnos y acudir con el médico, con un especialista. Muchísimas gracias, doctor, y pues eso ha sido todo. Espero que les haya servido toda esta información. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día. Bye.